¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Estamos nuevamente en su programa Enfoque F y hoy otra vez tenemos a una invitada víctima de violencia, en este caso de violencia sexual. Esto ocurrió en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en Chiapas. A esta universidad la conocemos como la UNICACH y la víctima fue Rosa Aurelia Vilabor. Hace 8 días ella estuvo con nosotros y nos relató los hechos, cómo fueron ocurriendo paso a paso. Pero quedaron muchos temas en el tintero. Rosy, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Bien, gracias a Dios me encuentro segura de lo que estoy haciendo y con su apoyo yo creo que me siento mucho mejor así. Gracias por acudir a Enfoque F. Este espacio es para ustedes, las mujeres víctimas de violencia, violencia física en casa, que pudiera ser violencia familiar, pero también, en este caso, de violencia sexual, porque hay todo tipo de violencias y en los centros de trabajo las mujeres generalmente, sobre todo a las jóvenes, son objeto de hostigamiento sexual. Y cuando el hostigamiento sexual no tiene el éxito que el jefe jerárquico quería, pasa al hostigamiento laboral. Los hostigadores no saben el daño profundo que causan. Y de eso justamente hablamos hace 8 días. Te fue imposible contener las lágrimas porque reviviste aquellas escenas. Y ya han transcurrido 4 años y sigue afectándote, Rosy. Sí, licenciado. Sin embargo, hay que seguir hacia adelante. En este caso, ya se inició un proceso que, por cierto, ha llevado ya 2 audiencias de vinculación a proceso, en una de las cuales no hubo los resultados que se esperaba. Pero yo quisiera que iniciáramos eh, desde el primer momento en que fuiste ante la Fiscalía de la Mujer. ¿Cómo te trataron en la Fiscalía de la Mujer? Primero que nada, licenciado, yo cuando acudí a la fiscalía fue exactamente Sejún, está Sí. Libramiento Norte. Ujú. Entonces yo me acerqué ahí porque investigué dónde podía yo ir a hacer una denuncia, pero que se tratara de mujer, porque hay, como usted acaba de mencionar, hay violencia de varios tipos. Y entonces, pues yo tenía miedo a acudir a un centro de justicia y que pues fuera en vano, que nada más fuera y que me hicieran, como normalmente todos decimos, ¿no? Que nos hagan hacer preguntas, que no tienen respuesta prácticamente de lo que uno está pasando, sino que hacen preguntas como eh, de qué se trata, viene usted va a decir la verdad, porque hay cosas que vienen a hacer aquí, inventan cosas. Entonces, yo de tantas cosas que miraba, dije, ¿a dónde voy? Y entonces me puse a investigar y fue allá donde llegué al centro, a Sejum, y me atendió ahí una mujer, un fiscal. Estaba la licenciada, todavía la recuerdo, la licenciada Teresa. Ella me atendió en un primer momento y pasé con ella a hacer una declaración. Yo desconocía todo este tipo de trámites, entonces estaba yo muy nerviosa y pues así prácticamente empecé a desahogarme, a platicar lo que yo estaba pasando y que si era posible tomar mi declaración. Entonces la licenciada se puso, no sé, siento que fue como que se puso en mi lugar, me dijo que me tranquilizara, porque yo ¿Lloraste? Me lo empecé a imaginé. llorar, sí, y me vio muy nerviosa, me dijo que me tranquilizara,
En eso recuerdo que estaba su asistente, había una chica también y me pasaron un papel de baño y estaba ahí y me dice que me tranquilizara porque si yo no me tranquilizaba, ella no podía tomar la declaración porque no iba a saber, no me iba a entender prácticamente lo que yo quería decir. Entonces me tranquilicé y empecé a narrar los hechos con lujo y detalle y la verdad la atención ahí fue muy bonita porque me sentí en confianza y dije, bueno, si esto es hacer una denuncia, pues que venga lo que tenga que pasar. Incluso me dijo la licenciada, mira, se acaba de hacer tu declaración, se van a hacer más trámites, esto no termina aquí. Entonces, estás empezando una denuncia, dice, y si tú vas a hacer esta denuncia, tendrás que hacer desde tu inicio hasta tu final, porque este es un recorrido muy largo. Y entonces yo le dije que estaba dispuesta, que lo único que yo quería era dejar en claro lo que a mí me estaba sucediendo y que tenía yo mucho miedo de que me pasara algo más porque yo estaba siendo perseguida. Y yo Sí, ya con esas palabras con las que le empecé a decir, pues yo tal vez siento que ella diría, ¿no? Pues a lo mejor ya está exagerando o ya se encuentra muy mal. La cosa es que me comentó que tenía que pasar a hacer unos estudios psicológicos y y entonces a los victimológico. sí, psicológico, servicio social, fueron varios y los hice, me fui de ahí hasta la Procu que está también en el Libramiento Norte, en la salida, me fui ahí, también me atendieron, unos médicos que estaban ahí, fue rápido ahí y así, y así fui haciendo el trámite ahí en la Fiscalía de la Mujer, después para, para integrar el para expediente, toda la sí, carpeta de investigación. así es. Y después Después, de eso llegaron a ya que se integró debidamente, completamente la carpeta de investigación, hubo una audiencia de vinculación a proceso. ¿Te acuerdas de la primera audiencia? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió ahí? sí, sí me acuerdo de la primera audiencia donde nos citaron en la primera notificación. No se presentó el señor, mencionaba que estaba enfermo de salud. Entonces, lo citaron en una primera ocasión y no llegó. ¿Hubo una segunda cita? Así es, pero tampoco llegó, tampoco Ujú. asistió, entonces pues ya era ahora sí que como me comentaba el Ministerio Público, en esa tercera tiene que llegar, dice, porque pues si no ya se utilizan otro tipo de medidas. La Y pues yo fuerza pública. ya la tercera pues fue largo porque póngase que me decían en la primera ocasión, yo anhelaba que llegara ese momento porque pues es un recorrido que he hecho muy largo, muy desgastante. Y pues cuando llegan fechas a mí me da como esa ilusión de que por fin me van a escuchar, por fin van a aclarar las cosas, por fin va a haber justicia. Pero no, después de que me daban una fecha, me daban la segunda tal vez por 15, 20 días y ya después me daban hasta por meses. Entonces tenía que esperar la fecha y hasta que se cumplía, vaya. Entonces la primera vez en la tercera ocasión fue que sí asistió el señor y, y pues fue en vano. Pues él llegó, hizo su declaración ante el juez y pues fue una farsa de mentiras con decirle que presentó dos testigos. Para mí son falsos, Ujú. dos testigos, una mujer y un hombre, porque ella se incorporó como por ahí de enero del 2018 al centro de trabajo en el que estoy, en energías renovables. O Entonces, sea, ¿y los hechos ocurrieron en el 2017? así es. Sin embargo, presentó una testigo o- que se incorporó mucho después. Sí, y esa testigo juraba que salimos juntas caminando a las 4 de la tarde, que ella Ujú. llevaba la agenda del señor y de otros directores y que en su agenda nunca había una reunión ahí
en el instituto. Entonces, viera qué coraje me dio, me torció todo dentro, todo me dio impotencia porque no era posible que le creyeran a ella. El juez pues creyó esa parte, también se enfocó en el testimonio de otro señor que también comentó que me conocía, pero que me conocía de vista, que porque yo atendía reuniones en el instituto. Entonces, yo no entiendo a qué fue el señor, pero él dice que, bueno, él no es que haya dicho, sino que se menciona a él que estuvo en reuniones y que precisamente esa fecha y en ese tiempo nunca hubo una reunión, que porque Ujú. él era el secretario de reuniones, imagínese, el secretario de reuniones, ¿será que solamente del instituto o será que de todas las facultades, de toda la universidad? Yo no lo creo, pero más sin embargo se puso esa etiqueta de decir que él era el que llevaba las reuniones, la agenda de reuniones y que no había una reunión en diciembre, mucho menos en el 2017. Y la Ministerio Público, ¿qué respondió ante los testimonios de estas personas? Pues en el Ministerio Público, bueno, mi primer Ministerio Público, el primer fiscal fue mujer, después me mandan a la Fiscalía ya de la Mujer y ahí es donde me dan un nuevo Ministerio Público, un nuevo investigador, ya es un hombre. Ujú. Entonces, ahí con él, realmente yo no sé cómo es el trámite, pero el día de la audiencia con este señor, el Ministerio Público le indagó, le hizo preguntas que si usted viera ese video, usted viera la realidad y una mentira. Entonces, solito ellos caen en su mentira, en su enredo. Pero Rosy, seguimos hablando de la primera audiencia. Sí, sí, sí. Ok. Ujú. Y el juez finalmente le creyó a esos testigos falsos. Sí, el señor maestro presentó una línea de tiempo, una cartulina así súper grande, y él ponía, ¿no?, una línea del tiempo del año que él inició a trabajar ahí y qué es lo que realizó. Después, el otro año y qué es lo que hacía, y así sucesivamente. Si fue director, si fue secretario, si fue maestro, lo que haya sido. Entonces ahí se va con esa línea del tiempo hasta llegar precisamente 2017 y en diciembre, y él no, no tuvo ni una reunión ni un encuentro ahí. Entonces todo se queda así de que si no hubo una reunión, si no estuvo ahí. Entonces yo me preguntaba, porque yo también hice una denuncia ante derechos humanos. Y entonces yo decía, hay una denuncia ante derechos humanos. Y cuando derechos humanos manda hacer notificaciones al señor a la universidad, el señor responde a esas notificaciones. Y recuerdo que hay una de todas esas notificaciones donde él responde diciendo que efectivamente yo lo atendí a él y a otras personas, pero Ujú. un septiembre dentro de un 22 o un 23, y que precisamente los atendí, pero que así como los atendí para darles acceso, así se fueron todos y no quedó nadie. Prácticamente él está ahí diciendo lo que pasó en diciembre, pero lo estaba como que lo quiso adornar poniéndoles fechas diferentes, cosas diferentes. Entonces, cuando yo voy a derechos humanos con esta señora, me dice que no, que ya el maestro ya había dado su notificación y que se iba a tomar en cuenta. Y que lo que yo hiciera o de lo que yo tuviera ya no podía modificar nada, que simplemente iba a tener mis medidas cautelares y precautorias. Pero me da mucha tristeza que al saber de que yo estaba desenmascarando esa parte, aún así no me creyeron, no me creyeron y hicieron como que no estaba, que no existía. Incluso una de tantas ocasiones, yo llegué tal vez a exaltarme con ella y le dije llorando que no era posible que siendo derechos humanos nos dejara como mujeres
ahora sí que, a como pudieran defenderse. En estado de indefensión, realmente. Y me dice, pues sí, pero es que derechos humanos ya no puede hacer más, dice. Es más, mira, de la universidad, dice, ya se acercaron personas de ahí, de la universidad, y dicen que están dispuestos a ceder a lo que tú quieres, a lo que tú pides. Dime qué quieres, me dice. Quiero justicia, le digo. Eso es lo Una que quiere. O negociación, prácticamente eso es lo que me dijo. Y yo se lo dinero. dije. Yo se lo Ujú, dije, no es posible que usted, siendo derechos humanos, permita. Yo no vengo aquí a que me den dinero o que me den un una, cambio de adscripción o que me manden. No, no, no. Yo quiero ujú. justicia y las pruebas lo tengo. Y le he entregado video, le he entregado audios. No es posible que usted no me crea. Y me dice ella como espantada, como no sé si ya ella ya le habían intimidado, ido a hablar a ella directamente, que ya no me ayudara. La cosa es que agarraba su carpeta y nada más le hacía así y me decía, pues sí, entonces, desde esa última vez yo recuerdo que sí le contesté muy grosera porque estaba yo muy exaltada, muy molesta y le dije que muchas gracias, no le dije grosería, solamente le dije muchas gracias, licenciada, pero créame que me da mucha tristeza que siendo usted de derechos humanos no se haya puesto la mano en el corazón para leer a fondo que yo ya tengo una denuncia y que le he traído documentos desenmascarando todo lo que están diciendo. El que entonces era rector, José Rodolfo Calvo Fonseca, metió mano ante el juez y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿O tú qué piensas? Que así fue, licenciado. Yo recuerdo, regresándome un poquito, recuerdo cuando la primera vez llegó la de Derechos Humanos conmigo a la rectoría, no a la rectoría, fue ahí en el CUIT, de ahí de la universidad, y nos atendió, recuerdo que nos iba a atender la de la abogada, y no nos atendió ella, nos atendió en ese momento, en un primer momento era el de administración, el licenciado Ariel Séptimo, un morenito el señor. Él, él nos atendió y pues ahí hay cámaras, hay de todo, y cuando ya estábamos ahí sentadas para pasar a la oficina, daba de cuenta que ya sabían que ya estábamos ahí. Entonces yo ya hasta me sentía incómoda, nerviosa, y cuando llega el señor Séptimo, lo saluda a la de Derechos Humanos y le dice, ¿cómo estás? Dice, mucho gusto, mi estimada. Dice, ¿no te acuerdas de mí? Dice, y la agarra y le hace así. Y le dice ella, no, 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 le dice, pues ya te vas a ir acordando. Y le hace así en el hombro. Entonces yo sentí como que, dije yo, no es posible. Ya de ser su Rosy, amiga. Rosy, este Ariel Séptimo que mencionas es el que también está actualmente en el ojo del huracán por las denuncias que hizo Marly Melgar. Sí, licenciado, él es el señor. Pero lo que más me molestó fue de que hizo creerme que la conocía, porque cuando terminamos de hablar del tema, salió la licenciada, la de Derechos Humanos junto conmigo y me dice, una cosa me dice, no vayas a pensar ni vayas a creer que yo conozco al señor, dice. Es una Ujú. forma de actuar, me dice, quizás para que tú te sintieras mal, me dice. Y yo le dije, licenciada, muchas gracias. Todavía para mí era una señora que venía haciendo un trabajo bien. Todavía le dije, no se preocupe, licenciada, entiendo, le dije. Pero sí, estaba yo muy triste. Y a partir de ahí, fíjese que fue un cambio repentino con la señora, definitivamente. Recuerdo que Ujú. me dijo, te voy a dar mi número de celular por si necesitas algo con urgencia, envíame un mensajito para que esté al pendiente, me dice, porque ahorita tú tienes medidas cautelares y precautorias. Y me acuerdo que lo anoté su número. Y en una ocasión de que me estaban molestando porque me llamaban por teléfono para que yo fuera, por un llamado que me hacían. Por ejemplo, me llamaban ahorita y me decían, oye, necesita, con Rosa Aurelia, sí, le hablo de la parte de la rectoría, necesitamos que se presente a tal lugar o a tal oficina. Y entonces, ese tipo de cosas yo le decía a Derechos Humanos y en esa ocasión yo le hablo a la licenciada y cuando yo le hablo, me dice, muy molesta.
que sea la primera y la última vez que me hablas a mi teléfono, dice. Cuando sea así, háblame a mi número de teléfono de la oficina, porque ya no tenemos permitido de recibir llamadas. Y yo todavía le dije, mire, licenciada, discúlpeme, pero si usted me lo proporcionó fue para que yo le hablara por una urgencia, pero ahora entiendo y ya sé que las cosas cambiaron y ya sé por qué también le dije gracias y le colgué y solo por molestar le llamé a la oficina, le llamé a su oficina, disculpe licenciada, aquí sí me puede atender, le dije. Ah, sí, dime, ¿qué pasó? Me dice. Mire, lo que pasa es que me están llamando, pero pónganse que yo me puse así en ese momento, decir, bueno, sí, ya le llamé. No me hizo caso. ¿Para qué le sigo diciendo? Lo único que hice fue, bueno, licenciada, le aviso, entonces, muchas gracias. Le colgué y ya le hablé a Rosy, pero entonces se notó la mano del rector, se notó el influyentismo. Sí, desgraciadamente, sí, así fue como me empezó a, quizás, no sé si él o sus trabajadores, sus personas de confianza, no sé quién, pero empezaron como que a cerrarme puertas, a cerrarme puertas, a debilitarme, porque hasta en un momento dije yo, bueno, me van a hacer, no sé, dije yo, me van a matar, me van a Aparte de las tirar por ahí, amenazas, sí, aparte de las amenazas, parte de las amenazas, del seguimiento, el perseguimiento, de que me seguían para intimidarme. Entonces ahí fue donde dije, bueno, derechos humanos queda descartado. Ya no, ahí quedó con derechos humanos, ya no seguí con derechos humanos porque fue en vano. Toda la información sentía que yo le daba a esta señora, lo sabía este señor, porque resultaba que daba respuestas a lo que yo apenas estaba integrando. Y dije, bueno, pues entonces ya entregué mi audio, ya entregué unas grabaciones, y a lo mejor ya lo tiene. Pues ni modos, pero al final de cuentas es la verdad, porque no hay nada que no sea verdad ahí. Y entonces yo creo que también eso es parte de que me hicieron o me han hecho desgastarme demasiado, porque incluso yo giré unos correos ya de desesperación buscando ayuda federal, por el miedo más que nada de que me fuera a pasar algo. Entonces esos correos que mandé, me acuerdo que, no sé si todavía es la licenciada de allí, de que ayudaba, bueno, allá en México ayuda mucho a las mujeres, es una señora, no recuerdo el nombre, no sé si es Sidam, Sadom y Sidam, no sé, no recuerdo bien su nombre. Y yo le dije que lo que hacía era por miedo, porque aquí en Chiapas, yo ya había hecho una denuncia y la cual lo único que he tenido, y así se lo dije y lo recuerdo bien, lo que he tenido después de esa denuncia es amenazas, me están siguiendo, incluso al parecer hasta la línea de mi celular está intervenida. Le digo, entonces, me siento muy mal y sola aquí. Entonces por eso llamo aquí con usted para ver si me puede ayudar. Y él me toma mi nombre, mi número de celular, un correo, y me dice que iba a girar un documento, un oficio a la Procuraduría, a la Fiscalía y a lo que es el Instituto de la Mujer que está en la Torre Chiapas. Entonces me dijo, mira, no, no llores, me dice, tranquilízate y yo te sigo ayudando en línea. Terminé con él y me dice, se ha hecho el documento, la voy a pasar a firma y con ese documento a donde tú llegues te van a llamar. Y si tú llegas y no te llaman con ese documento, puedes preguntar, me dice, y no tengas miedo. Después de que yo haga este documento, van a saber que ya hiciste una denuncia federal, me dice que hay un reporte y que ya saben. Y eso hace un momento que usted me decía, entre más se sepa, menos posibilidades hay de que te hagan daño. Así es. Y entonces yo le dije que muchas gracias y que no sabía cómo agradecerle porque la atención por vía telefónica, a veces una persona que está en esta situación, ese,
es muy bonito porque hacen sentirse bien y yo me sentí muy bien cuando me estaba escuchando. Dije, a lo mejor y sí me está escuchando, a lo mejor no, pero me está siguiendo. Sin embargo, hubo una segunda audiencia de vinculación a proceso. Yo me supongo que habrás platicado con alguien y tal vez nuevamente acudiste a la Fiscalía de la Mujer y se allegaron de nuevas pruebas. ¿No te acuerdas de las nuevas pruebas que se utilizaron para la segunda audiencia? ¿De qué se allegó el fiscal investigador del Ministerio Público? Y en la primera final de resultado del juez fue porque dijo así, y con sus palabras, no es que no te crea a ti, porque no es que digas no es que digas mentiras, pero en su caso del señor no es que te crea que digas la verdad, pero queda como un vacío en la mentira, algo así. Fue su frase del señor. Por ahí debe de estar en la grabación de la audiencia. Fue un impacto para mí y un descaro, y yo creo que risa para el señor, porque me pregunto yo, ¿cómo iba yo a tener esa acta de reunión si el señor era el que se encargaba de hacer actas de reunión? Ujú. Definitivamente, pues ahí yo sentí que yo ya no tenía salida. Y entonces el resultado de esa primera audiencia a mí me afectó muchísimo y dije, no es posible. No es posible que la respuesta de un juez sea esa, que no te creo a ti, no porque no digas la verdad, sino porque no tienes un papel. Y te creo a ti no porque digas la verdad, sino porque tienes cómo fundamentar su mentado línea de tiempo que presentó y sus dos testigos falsos. Oye, Rosy, en esa primera audiencia, ¿tú interveniste? ¿Hablaste? No, Lick, yo no hablé, Solo hablé. la Ministerio Público. Sí, el Ministerio Público. Fíjate que me parece extraño que en la primera audiencia no lo hayan vinculado a proceso, presentando a la MP tantos datos, porque el estándar probatorio en la audiencia de vinculación a proceso no es tan alto como como el juicio oral, que por cierto va a ser la tercera vez que acuda el maestro Ángel Pola, Mario Ángel Pola, sobre este proceso en su contra. El estándar probatorio en la audiencia de vinculación a proceso no es muy alto como para que no lo hayan vinculado a proceso. Por eso, insisto que tuvo mucho que ver el rector José Rodolfo Calvo Fonseca y Ariel Séptimo, quien al parecer es su operador para que a este señor maestro no lo hayan vinculado a proceso en esa ocasión. Pero yo te preguntaba, de las nuevas pruebas, de las nuevas, de los nuevos datos de prueba que el fiscal del Ministerio Público o la fiscal del Ministerio Público consiguió para la segunda audiencia, ¿qué hubo de nuevo? ¿O solo se trató de el cambio de juez? Porque fue otro juez. ¿Recuerdas el nombre? El primero, Lechuber. el segundo sí, el licenciado Lechuga. Lechuber. Ujú. Ajá. Y el primero no recuerdo, pero era un señor ya grande. Ujú. Sí, después de que me da ese colapso a mí, me da como que ese coraje, esta rabia y me levanto y digo, no, no es posible que por un documento no me crean. No es posible que valga más ese cartel que llevó el señor y sus testigos falsos y que a mí no me crea. Entonces yo me puse a pensar, investigar y analizar y dije, bueno, me fui a ese momento con lujo y detalle y me fui y me dije, bueno, aquí hay algo importante, los correos, Ujú. las líneas telefónicas, fotos. Bueno, entonces yo voy y me pongo a investigar uno por uno y así me ve, fue cansado. Y recuerdo verle hablado al Ministerio Público y le dije, licenciado, no sé qué tan creíble sea que usted me pudiera aceptar unos documentos
que inclusive las entregué en derechos humanos y hay cosas que el señor menciona. Y me dice el licenciado, el Ministerio Público me dice, sí, todo lo que usted tenga que sea valioso va a importar, me dice, pero necesito que me las adjunte y me las traiga a través de un oficio. Y yo en ese mismo momento le digo, y también es válido los correos, son correos institucionales, le digo, no es un correo que yo puedo crear ahorita como pepito.gómez. Y me dice él, ¿cómo correo? Me dice, y institucionales, sí, le digo, lo que pasa que hay un correo donde le notifican al que es el encargado del proyecto que se atendió el fin de semana de ese mismo mes, ese mismo año, a las personas que llegaron de una dependencia. Y me dice el señor como que eso le causó ruido y me dijo, no, 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 dice, tráigamelo, también lo quiero ver. Ujú. Entonces, eso fue lo que hizo como que al Ministerio Público volvió como que a volver a creer tal vez, de decir, bueno, entonces sí. De por sí que yo siento que el Ministerio Público me ha creído porque él mismo se molestó muchísimo cuando dieron ahora sí El que veredicto o el vinculación. veredicto del primer señor, del primer juez. Y Ujú. entonces ya ve ese correo y ve ciertos documentos y empieza a ver más cosas ahí y me dice, no, dice, es que esto es muy valioso y lo vamos a juntar, dice. Y eso fue lo que ayudó muchísimo en esta segunda audiencia. Pasemos ya a la segunda audiencia. ¿Fue el mismo Ministerio Público o fue diferente? Fue el mismo, sí, Lo que cambió fue el juez el juez y unos datos de prueba como que, que más se fuertes, tal vez. arreglaron. ¿Te acuerdas los detalles? ¿No hablaste en la segunda audiencia? No, tampoco hablé, Eli, tampoco. Entonces, no hablaste, pero en esa ocasión sí ya hubo una vinculación a proceso. Esta vez sí saliste más contenta. ¿Cuál fue tu estado de ánimo? ¿Qué te dijo el Ministerio Público? ¿Qué platicaron al salir? Ay, la verdad que los catorrazos allá adentro se siente uno bien cuando uno está realmente se siente, yo me sentí muy bien, realmente siento que disfruté una parte de mí porque sentía que iba el juez enfocado en lo que se estaba presentando, estaba el lineamiento correcto que debe de actuar un juez. Entonces, él se enfocaba mucho en los documentos oficiales, en lo que se estaba diciendo y la prueba que se tenía. Incluso cuando el señor, el maestro, hace su declaración, estaba leyendo lo que iba a decir. Entonces, el juez lo vio y le dijo, oiga, ¿usted está leyendo? Y empieza a tartamudear y no, dice que no. Y sí, efectivamente, estaba leyendo todo lo que había dicho en la primera audiencia y que en la primera audiencia sí dejaron que leyera, porque hay unas carpetas ahí que movía. Y precisamente en esta sí el juez se dio cuenta. Yo dije, Diosito, gracias, porque el juez se está dando cuenta de las cochinadas que están haciendo y precisamente se le quita esa carpeta o esas cosas que tenía y empezó a hablar y efectivamente se contradice muchas cosas. Yo recuerdo que levantó al abogado del maestro y levantó al Ministerio Público para que se acercaran ahí con el juez, para que confirmaran el dato de ese correo, de que realmente sí hubo esa reunión y que realmente asistió el señor. Y entonces se quedó como un silencio, se quedaron así mirando esos papeles y así como, ¿qué pasó? Se volvieron a sentar y inclusive según de los dos testigos que el señor llevaba, ya nada más llegó uno y fue la chica que le digo que llegó en la primera, como la primera, bueno, en los testigos de la primera audiencia. Ya en esta segunda ya no llegaron los dos testigos, ya nada más llegó la chica y que no la dejaron pasar porque no recuerdo cómo fue que dijo el juez, pero ahí está todo grabado y entonces no pasó
Y pues si hubiera pasado, también se hubiera desmentido, porque tengo documentos donde no, ni siquiera estuvo ahí en esas fechas, como ella menciona. Entonces, Aquí no trabajaba en el área para que ella pudiera atestiguar absolutamente nada. O sea, no tenía nada que hacer ella más que mentir. desgraciadamente, sí, Lick, no tenía nada de veracidad con lo que estaba diciendo y a mí me daba un coraje porque no era posible que dijera semejante mentira y que todavía dijera que lo tenía en su agenda, anotado todo. Oye, Rosy, me estoy acordando que en una reunión en donde tu jefe mandó a llamar al maestro Pola junto con otros y se dieron la gritoneada de su vida y que ahí el maestro Pola reconoció haber cometido el error ante tu jefe, pero tu jefe nunca fue llamado como testigo al juzgado, a la audiencia. No, no, bueno, lo que comenta el Ministerio Público es de que creo que en la tercera o en la cuarta es donde ya el juez, creo que en esta tercera, o no sé, yo realmente no conozco bien todo este proceso, pero en una etapa ahí donde dicen quiénes son en mi caso, mis testigos, quiénes son los que llegan y quiénes son los que van a asistir y van a poder, hablar o dialogar, pero no son todos, se manda a llamar a hacer este trabajo social, psicólogo, el criminalístico, a los testigos, son varias cosas que se mandan a pedir, que de esa petición que hacen hay ciertos nada más los que van a asistir, realmente no sé quiénes sean, pero sí, sí me hubiera gustado que en este caso el director que fue en ese entonces mi jefe, que lo trató al señor y le hizo decir lo que expulsó de su boca, que pudiera él transmitirlo. Ojalá que sea uno de ellos. ¿Te sientes ya mejor? ¿Sientes que ahora las instituciones se merecen cierta credibilidad? Porque ha ido avanzando favorablemente a pesar de los pesares, a pesar del influyentismo de el rector, del entonces rector, porque ahorita ya dejó de ser José Rodolfo Calvo Fonseca. ¿Sí te sientes optimista? Un poco, Lick, no se crea, porque yo sé que como cualquier otro personaje que tenga una posición social, económica y de lo que sea, siempre va a haber oye, échame la mano, o oye, Ujú. mira, ahí te encargo esto. Entonces yo sé que, aunque yo tenga la verdad, aunque yo sé que digo la verdad y que muy pocos me creen, porque siempre hay uno que dice, oye, pero ¿por qué no hiciste esto? Oye, pero ¿y por qué Ajá, no sí, actuaste así? Porque sí. vaya, quisiera ver recorrido, de haber pasado un proceso así para tener cómo actuar. Quizás no hubiera llegado a este momento de hacer una denuncia hasta este grado. Quizás ahí mismo le hubiera arrancado un ojo en ese momento. O como le dije desde un principio, quizás ahí le hubiera echado el café El caliente. café caliente, las tazas, una Pero patada a los testículos, pero tú no sabías lo que iba a pasar. ¿Y sabes qué, en qué estoy pensando? Que recuerdo que actualmente el señor, si bien ya no trabaja en la UNICACH, trabaja en la Secretaría de Educación del gobierno de Chiapas. Es funcionario de Rutilio Escandón Cadenas, en este caso, directamente de Rosaide Domínguez Ochoa, la secretaria de Educación. A ver si no por ahí tratan de presionar a Juan Oscar Trinidad Palacios para que el juez tuerza la justicia. Entonces, sí tienes razón en no ser tan optimista, no echar las campanas al vuelo, porque no sabemos qué vaya a ocurrir. Desafortunadamente, nuestras instituciones siguen dándose a la politización de la justicia y a veces
a la judicialización de la política. De todo ocurre, porque, a ver, ¿qué cargo tiene el maestro Mario Ángel Pola en la Secretaría de Educación? ¿Lo recuerdas? No, la verdad no lo recuerdo, pero tiene un cargo muy importante, es lo que sí sé, Sí, algo como jefe, relacionado, jefe del departamento algo de las así. escuelas normales, algo así, Sí, sí, es sí. el cargo que tiene el maestro Mario Ángel Pola en la Secretaría de Educación. Entonces significa que es un hombre influyente y eso te pone a ti cuesta Mm, arriba. sí, desgraciadamente, así son nuestras leyes aquí en Chiapas. No hay justicia, aunque uno tenga la razón, aunque uno tenga las pruebas, aunque uno diga la verdad. Aquí en Chiapas dijera uno, vale, pero no. No sé qué es hice todo. Siento que ya hice demasiado. Y aún ahí sigo, ahí voy. Sigues luchando, Paciencia, paciencia. sigues luchando con paciencia y yo creo que vale la pena luchar porque si finalmente el juez dijera que el señor no es responsable, que entra la duda razonable por algún lado y dijera que no tendría que pagar absolutamente ningún castigo y lo cubren con el manto de la impunidad, ¿qué va a pasar con las mujeres de la Secretaría de Educación? ¿Qué va a pasar con quienes son subordinadas allá en el Departamento de Escuelas Normales de la Secretaría de Educación? ¿Qué va a pasar si adquiere más poder en donde haya más mujeres potencialmente víctimas, probables víctimas de este señor? Es decir, la lucha tuya tiene que continuar. Ay, no sé qué decir realmente, pero es, es triste ver que no se haga justicia. Yo recuerdo cuando salió en las redes una nota, muchas mujeres compañeras mías, escribían molestas, como si estuvieran en mi lugar, desgraciado, asqueroso. Y dentro de todas esas conversaciones que me motivaban, decía, wow, al menos hay alguien que sí me lee y me cree. Había un comentario, no recuerdo, donde decían, a mí me pasó lo mismo. Yo no sé si fue el mismo señor, pero me dejó con esa duda. Y hubieron muchos rumores. Realmente me hubiese gustado que si hubiera o hay alguien más que hablara, Ujú. que no se quedara callada. Sé que es desgastante, sé que es un recorrido bastante cansado, por así decirlo. Y Entonces, sí, ya esperando, entendí. Tu mensaje sería que si hubieron otras víctimas del maestro Pola, que acudan también. Esperemos que se atrevan a elevar su voz, a romper el silencio y a exigir justicia como lo estás haciendo, porque en este caso, la lucha tuya es no solo por ti, es por todas las mujeres que potencialmente pudieran ser víctimas de este depredador sexual, de este depredador de mujeres. Y ojalá sí reciba la sanción que conforme a derecho corresponden. Que ay, los jueces, que el juez no escuche el canto de la sirena, es decir, el tintinear de las monedas, porque también puede ocurrir, si no es a través del influyentismo político, que tiene mucho poder, pudiera ser también a través del dinero. sí, así es. Yo recuerdo que me decía muy al principio de todo esto, me decían personas, no voy a mencionar sus nombres, pero me decían, Rosy, ya no sigas. Ujú. El señor tiene mucha gente conocida,
tiene buenos agarres, te estás desgastando, no vas a lograr nada, no va a haber justicia. Viera cómo me daba coraje, sino porque son personas de respeto. Yo no decía nada y yo nada más me reía y decía, pues sí, desgraciadamente así es la justicia aquí en Chiapas, le digo. Así les contestaba. Dice, ¿y cómo vas? ¿Cómo va tu caso? Preguntas estúpidas. Y yo les decía, bien, todo bien, ahí va caminando como debe de ser. Y me dicen, ¿y van a tener audiencia otra vez? ¿O va a haber careo otra vez? Y sí, pero pues ya no le estoy poniendo importancia, que sea lo que tenga que ser. Así les contestaba ya con ese cansancio de ganas de contestarles groseramente, porque en vez de que dijeran, ah, qué bien, y sigue haciendo lo que estás haciendo, llévalo hasta el último momento. Me decía, me limitaban, no, mira, ya no, es que el señor es influyente, además, mira, tiene muy buenos amigos, además creo que tiene un familiar en el gobierno, hasta ese grado me llegaron a decir así los rumores. Hay un familiar en el gobierno, dice que lo van a ayudar, me dice. El influyentismo puede ser factor determinante para la audiencia intermedia y después para la audiencia de juicio oral. Sin embargo, tú y el fiscal del Ministerio Público han presentado los hechos, los datos de prueba, los medios de prueba y el juez deberá juzgar, esperemos que lo haga conforme a derecho. Y yo creo que en estos momentos, un mensaje final, Rosy, un mensaje final al gobernador, a Juan Óscar Trinidad Palacios y a Olaf Gómez Hernández para que se haga justicia. Un mensaje final tuyo. Con todo respeto, señor gobernador, jefes de altos mandos de la justicia, le pido no por mí, precisamente, pido por todas esas mujeres que estamos pasando por situaciones quizás más complicadas y más difíciles, que nos escuchen, que nos volteen a ver, que no esperen a que amanezcamos muerta o que definitivamente desaparezcamos y que después no nos encuentren y que esa carpeta se quede ahí empolvada como muchas veces se acostumbra. Yo sí pido que esta vez no metan las manos, que las cosas se hagan como deben de ser, que si hay una verdad, que se haga justicia y que cumpla la ley, y no solo por mí, sino por todas esas chicas que están allá atrás, que no pueden hablar porque tienen el mismo temor, porque quizás no haya alguien que los pueda apoyar para orientarlas en ese momento. Por favor, escúchenos. Cuando lleguemos a tocar esas puertas, ábranlas, escúchenos. Y si hay coherencia y concordancia, ayúdenos. No esperen a que pase lo que muchas mujeres ya no pueden hacer porque desgraciadamente les quitaron la vida. Y ay, aquí en Chiapas está asqueroso. Están muriendo, están desapareciendo mujeres. ¿Por qué esperar a que pase eso si se puede? Se puede lograr cuando hay una previa denuncia. ¿De qué sirven las medidas cautelares? ¿De qué sirven las medidas precautorias? ¿De qué sirve tanto apoyo a la mujer si yo no la veo? Yo no veo el apoyo a la mujer. Yo no lo veo. Ojalá que hayan más campañas, más apoyo, pero un apoyo de verdad, de corazón, de que se acerquen, de que nos oigan, no un apoyo de una palmada en la mano, en el brazo y decir, estoy contigo y te estoy ayudando. No, no, eso no es ayuda, eso es nada más hacer crear una ilusión que no existe. Ojalá que sí se pueda hacer justicia y ojalá que este señor acepte lo que hizo y que no lo vuelva a hacer, Que que no lo tenga vuelva a hacer. conciencia, que haga conciencia, porque vino de una mujer, él vino de una mujer
Y si está enfermo de la mente, que vaya a un psicólogo, que busque ayuda profesional, que ya no haga daño a mujeres indefensas, a mujeres que no tenemos la misma posición para poder confrontar o afrontar estas situaciones tan difíciles. Porque no es lo mismo que me escuchen a mí, a que escuchen a una persona que tiene un rango más alto. No es la misma, la justicia no es igual. Entonces, ojalá sí se pueda hacer justicia, ojalá que no solo en mi caso, en el caso de muchas chicas que están esperando que haya una audiencia, esperando que haya una respuesta, ojalá se toquen el corazón o al menos que sean un poquito más humanos, porque se está perdiendo todo, se está perdiendo la cultura, los valores, y eso hace que Chiapas esté en rojo, porque está en rojo. Hay mucho feminicidio, muchas mujeres desaparecidas, niñas que no salen a las redes donde digan se perdió fulano, se perdió, no, ya no tanto en las mujeres, también hombres. Ojalá que haya un poquito más de conciencia y que haya más, ¿cómo le podría decir? Yo digo que campañas de prevención, más rondines, no sé, no sé, pero yo creo que hay muchas formas, muchos proyectos que se pueden echar a andar para prevenir más muertes de mujeres y niñas y niños. Ojalá que sí. Muy bien, Rosy. Muchas gracias. Y también muchas gracias a todo el auditorio, a todos los hombres y mujeres que escucharon este mensaje de Rosy para que lo compartan, para que se sumen como sociedad para exigir justicia, porque no se pide otra cosa más que justicia. Gracias por confiar también en nosotros, Rosy, y vamos a continuar con este proceso de lucha a favor de todas las mujeres para que ustedes tengan acceso a vivir una vida libre de violencia. Muchas gracias y buenos días, tardes, noches. Seguimos en contacto permanente para que esto termine con la última palabra que pronunciamos, justicia. Justicia. Este episodio de Enfoque F es traído ante ustedes por Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México. Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México. Cerca de un siglo, Comitán de Domínguez fue cuna del priismo chiapaneco, una plaza que pertenecía a un solo partido, una ciudad que no conocía la alternancia. Sin embargo, a inicios del nuevo milenio ocurrió un evento inédito. El PRI sufrió su primera derrota a manos de un candidato de oposición. Fraudes, corrupción y traiciones, así fue como Comitán se abrió por primera vez, luego de 72 años, su camino a la democracia. Transición política, la historia de una elección que transformó la vida política en Comitán. Disponible en Amazon.